26 de septiembre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES. El informe técnico de la Organización Internacional del Trabajo sobre la sostenibilidad financiera de las prestaciones del IES. Una voz de alerta que recomienda realizar un informe actuarial y llevar adelante un diálogo social para encontrar fórmulas de estabilidad. Lo vamos a revisar. También nos acompañará César Montúfar, acusador particular contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en el caso de asociación ilícita con Odebrecht para cometer delitos contra la administración del Estado. De cometer concusión, acusa Montúfar al vicepresidente. Revisaremos el caso a pocos días de que termine la instrucción fiscal. Además, esta mañana estará con nosotros Rosa Matilde Guerrero, experta en finanzas internacionales. Las necesidades de financiamiento del Estado para la mesa servida, pero con deuda. La propuesta del ministro de Finanzas minimiza el endeudamiento con organismos multilaterales a largo plazo y bajas tasas de interés. ¿Cómo se financiará la reestructuración de la deuda? Lo vamos a examinar. Bienvenidos. Varios asambleístas de Alianza País consideran apoyar la instalación de una asamblea constituyente, como lo propone el expresidente Rafael Correa. El bloque oficialista se reunirá este miércoles con el presidente Lenín Moreno. Son representantes de colectivos juveniles que proponen preguntas para la consulta popular, propuesta por el presidente Lenín Moreno. Hablan de muerte civil, de eliminar los sueldos vitalicios de los expresidentes, de fortalecer las enseñanzas en valores y la no violencia contra animales. Realizaron la rueda de prensa con Carlos Viteri, asambleísta de Alianza País. Aunque eran preguntas para la consulta, él les hizo una sugerencia. Queridos jóvenes, quiero invitarles a esa reflexión, a pensar en la posibilidad de profundizar y ampliar el debate en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente. Y se suma a la posibilidad abierta por el propio expresidente Rafael Correa para él encabezar la lista de su partido en el caso de una constituyente. Que mejor fuera, y esa es la propuesta, que el señor expresidente Rafael Correa encabece la lista nacional. Por la misma línea, va Soledad Buendía. Sí. Yo he hablado con el presidente Correa y él vendría como candidato a la Asamblea Constituyente. Eso les dará miedo a muchos y alegrará a otros cuantos. Pero aclara que eso solo sucederá si las preguntas que define el presidente Lenín Moreno afectan la estructura del Estado. Sin conocer las preguntas no podemos decir cuál es la vía. Es la Corte Constitucional, en función de un análisis constitucional, quien lo determina. Frente a todo esto, el presidente de la Asamblea confirma la reunión del bloque oficialista con el presidente Lenín Moreno para el próximo miércoles. La ve con optimismo, a pesar de los diferentes criterios. Anunciaremos luego de la reunión con el presidente los resultados de la misma, pero obviamente sabemos que con el presidente vamos a llegar a la mayor cantidad de consensos y aspiramos a que el presidente también acoja algunas de las preguntas. Las reuniones internas de Alianza País son permanentes. Incluso hubo una la tarde de este lunes. Serán entre 8 y 10 preguntas las que se entregarán al mandatario. El bloque aprobará el documento definitivo este martes. Empezamos con el desarrollo de las entrevistas. Alfredo, muy buenos días. Wendy, buenos días. Buenos días a todos. En la práctica, es viable la constituyente si la convoca el presidente de la República. Pero la clase política en pleno le tiene una alergia inconfesable. Eso quedó clarísimo en la campaña electoral. Nadie la propuso. Entonces, ¿a qué viene este amago? Pues a preparar el ambiente para que la Corte Constitucional la dictamine como alternativa ante el contenido de ciertas preguntas de la consulta popular, que de esa manera quedaría esterilizada. Esa es la verdad de la milanesa, un golpe blando del poder fáctico. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El director de la oficina de la OIT para los países andinos remitió al Consejo Directivo un estudio sobre la sostenibilidad financiera de los regímenes administrados por el IES y señala el análisis del especialista de la OIT que existe evidencia de que en los últimos años se han tomado decisiones que pudieran afectar el equilibrio financiero de corto, mediano y largo plazo de los seguros de salud, pensiones y riesgos del trabajo.
Está con nosotros Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, señor Pino Argote. Mire, primero empezar diciendo, ¿sabe el país cuándo va a desaparecer la seguridad social? Nunca, no va a desaparecer nunca. El día de ayer inclusive acabamos de recibir una carta justamente por parte de la OIT que usted lo menciona. Aquí está la carta y si ustedes me permiten leer únicamente la conclusión en la parte pertinente. ¿Qué dice la OIT el día de ayer? Confirmamos, como lo menciona la nota, que fue elaborada en base a la información que dichas centrales sindicales pusieron a nuestra disposición, es decir, información parcializada e incompleta. Asimismo, la nota técnica precisa que se trata de una versión preliminar en proceso de construcción para discusión interna. Por lo tanto, si en el proceso del análisis surge información relevante, como se la vamos a hacer llegar, acá la tengo, su contenido podría cambiar y de hecho va a cambiar. Ahora, pero aquí hay una cosa muy importante. Este informe no tiene el objetivo de determinar ni de dar órdenes a nadie, simplemente está presentando una situación. La OIT tampoco es que va a recibir cualquier papel que le presente cualquier persona, sino que va a recibir los decretos, las leyes que se dictaron para tomar esas medidas y las resoluciones de Junta Monetaria. O sea, estas medidas se tomaron, porque se tomaron las medidas a las que se refiere el informe, por el déficit fiscal, básicamente. Y el gobierno nacional acudió al IES, como lo han hecho todos los gobiernos, para servirse del IES como prestamista de última instancia. Entonces el informe auditorial fue de la misma que se tomó cuando se tomaron las medidas. Fue ese informe de la misma administración del IES, minimizaba el impacto de las medidas económicas. Ese es el problema, señor Pino Argote. La información no es dada por el IES, ni siquiera oficialmente, sino que aquí tengo todos los informes, por ejemplo, de la empresa que audita todas las cuentas del IES, una empresa externa al IES. Este fue el informe que presentaron a la Organización Internacional del Trabajo. Pero a propósito, y eso es lo que molesta, no presentan todos los otros 7 productos que los tengo acá, a propósito. Obviamente con el objetivo de que ojalá y el informe salga negativo, porque no les interesa que Richard Espinosa esté en el IES, porque estoy limpiando el IES, estoy limpiando la corrupción. Ustedes saben, aquí está pues el reporte de vistazo. Primero fuimos por González, ya es un prófugo de la justicia. Ahora voy por Felipe Peso, pues, el vocal representante de los empleadores, que no dijo nada, se quedó calladito, porque él viene siendo miembro del Consejo Directivo en toda la época de Ramiro González, según este documento que aquí está presente, y que se investigue, pues, si no fue entregado el Hospital Teodoro Maldonado a cargo de la ciudad de Guayaquil, a cambio de que se queden calladitos. En este asunto lo interesante es el aspecto institucional. Esta situación del señor Peso, que en efecto está ahí hace tanto tiempo y ha colaborado con todos los regímenes, es otra cosa. Ahora, respecto a los informes no es otra cosa. He puesto hasta una denuncia en la Fiscalía por todo lo que hemos encontrado, todas las anemolías que estamos encontrando. Entonces, y obviamente que investigue la Fiscalía. Está direccionando un estudio con información Ahora, pero aquí hay una cosa importante que señala la OIT de manera objetiva. Respecto a los informes actuariales, el convenio número 102 de la OIT los destaca como una herramienta para mantener el equilibrio financiero de los esquemas de seguridad social. Y acerca de estos informes, en los últimos 13 años, Manuel Vivanco, ex vocal del Consejo Directivo por los Empleadores, señaló lo siguiente, veamos. De acuerdo con la ley, con la Constitución, los estudios actuariales tienen que hacerse cada 3 años, por salud. Como una persona va cada 2, 3 años a hacerse un examen médico, de igual manera acá la seguridad social. La última se hizo en el año 2003, la última independiente, con una organización muy famosa a nivel mundial. Hay que llamar a una consultoría internacional y que apuesten varias empresas que tienen experiencia en el mundo para que se hagan estudios individuales de los diferentes seguros, pero integrales en su conjunto, y mirar cuál es la situación que tenemos. Eso es lo loable, eso es lo que hay que hacer. Contratar a empresas pequeñitas o utilizar la dirección actuarial del Seguro Social para que le den la razón en lo que uno políticamente quiere actuar, eso es muy malo.
Bueno, el señor Vivanco está equivocado. No en el 2003 fue la última auditoría. La última fue en el año 2010, hecha para la empresa privada Actuaria, que dicho sea de paso, proyectó que íbamos a tener 3,5 millones de afiliados en el año 2035 y resulta que los tuvimos 21 años antes. Ahí puede darse cuenta de la cantidad de los recursos que inclusive nos han ingresado. Pero justamente por haber hecho ese trabajo. Eso fue hace 7 años entonces, ese último examen. El último fue en el año 2010. Ya. Y hoy por hoy, por supuesto que vamos a continuar con los estudios. De hecho, la misma OIT nos acaba de aceptar una investigación y un estudio totalmente integral, no con un actuario, con varios actuarios, para que se le diga al país la verdad, pero con toda la información completa, no a propósito con información incompleta. Porque, insisto, aquí hay un claro direccionamiento a propósito malicioso de haber entregado información incompleta, no solo por el caso del señor Peso que le acabo de mencionar, sino Alarcón también, que no es afiliado siquiera a la Seguridad Social, que está en permanente mora con el Seguro Social y que nos la tiene jurada porque obviamente le hemos hecho que cumpla con la ley. Así de sencillo. El IES no va a desaparecer, está sostenible en el tiempo. Pues solo para que tengan una idea los ciudadanos. Al IES le ingresan más de 7.000 millones de dólares al año y nuestros gastos llegan alrededor de los 6.500 millones de dólares al año. En general tenemos un superávit de 500 millones de dólares. Obviamente hacia adelante, como a través de los estudios actuariales se denominan, como toda seguridad social en el mundo existe un déficit futuro y hacia eso nos estamos preparando. Soy yo el que viene ya trabajando sobre una nueva ley de seguridad social hace prácticamente 2 años y que la queremos hacer con ustedes los ciudadanos de la mano, en conjunto. Lo peor que podíamos hacer es hacer la cosa fácil. Ahora, pero subir las aportaciones. Sobre lo que usted señala, en el informe se destaca algo, dice que el hecho cierto que se utiliza como evidencia en el informe de la OIT, lo indica Manuel Vivanco, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Veamos lo que dice. Existe hoy un déficit de caja donde existe un monto que alcanza los 1.942 millones para el año 2017, está constando en este gráfico para mayor claridad de los televidentes. ¿Qué significa eso? Que 3.632 millones tienen que ser pagados a los jubilados en este año y solamente se recibe 1.690 millones por aportes para ese seguro específico. Lo que significa es que hay que tomar 1.750 millones aproximadamente del fondo que maneja el BIES, otros 200 y pico de millones, desinvertir de otros recursos como ventas, intereses, pero el hueco es 1.942 millones. ¿Qué nos pasa? Yo creo que hay que tomar un conjunto de medidas muy difíciles, esa es mi personal percepción, pero tomar esas medidas es mucho más fácil que colapsar a 3 o 4 años, que es lo que nos dice la OIT en este estudio al que usted se refiere. ¿Está al borde del colapso el IES en 3 o 4 años? En lo absoluto, es justamente lo que mencionaba. Miren, lo más fácil para nosotros hubiese sido aplastar el botón, subir las aportaciones del 20.60, que hoy por hoy nos paga tanto empleador como trabajador, al 25% porque se subsidia ese 5%. Obviamente que se tenía que dar la oportunidad a nosotros mismos de hacer el IES, no lo que era un saco sin fondo, sino una institución mucho más eficiente. Y eso es lo que hemos venido haciendo. De modo que, paralelamente, eso sí, se va construyendo la nueva ley de seguridad social, como lo había mencionado, y ahí se tomarán cierto tipo de medidas, pero que no caerá el peso de la manera que se lo hubiese hecho si primero nosotros no demostrábamos la eficiencia e íbamos mejorando en el tiempo. Por ejemplo, en el tema que se hablaba de la construcción de hospitales, en donde ahí se menciona que supuestamente no hubo un estudio de por medio. Claro que hubo, y lo que ocurre es que no le dieron la información a la OIT. Y lo que ocurre es que obviamente se están perjudicando los bolsillos de empresas privadas que al vocal de los empleadores no le convenía. Aquí está el estudio, pues, cómo vamos, por ejemplo, bajando las derivaciones del sector privado a 500 millones, 300 millones, 250 millones, lo cual aporta a la sostenibilidad de los fondos, en este caso de salud, y también debería hacérselo al fondo de pensiones, en donde se programó una fórmula con un estudio actuarial externo, de modo que a futuro no se afecten las pensiones, y eso fue exactamente lo que hicimos con una transitoria, a tal punto que en el año 2021 inclusive el fondo de pensiones se va a alimentar con un punto más de lo que se alimentaba en el año 2015, y con eso no se afecta el fondo de pensiones. Entonces, por el presidente Lenín Moreno
ha establecido el diálogo en lugar de la confrontación, que desechaba todo criterio adverso a los intereses del gobierno. El informe de la OIT señala que la Conferencia Internacional del Trabajo recomienda el diálogo social sobre las hipótesis que ha de utilizarse en la evaluación y en el desarrollo de opciones políticas para hacer frente a cualquier desequilibrio financiero. La sostenibilidad financiera del IES se ha incluido en las mesas de diálogo del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Absolutamente, lo hemos venido haciendo, hicimos un gran lanzamiento en la ciudad de Quito, luego acá en la ciudad de Guayaquil, en la próxima semana lo haremos en la ciudad de Cuenca, totalmente aperturados a mostrar, transparentar nuestra información para que vean la sostenibilidad del IES y también para que vean las modificaciones que tenemos que hacer. Pero esta vez, a diferencia de la información que no se le mandó a la OIT, ahí sí vamos a mostrar pues, las medidas que hemos tomado de ahorro, por ejemplo, entre la resolución 553 y 554, que nos permite ahorrar 1.866 millones de dólares una vez cada 5 años, porque ya no se entregan pues, las pensiones con ciertos abusos que antes se venían dando y excesos también en la otorgación de pensiones anticipadas por concepto de salud y de discapacidad, en donde una persona que le picaba el mosquito y les daba chikungunya ya era pues declarado persona con discapacidad, o una persona que tenía estrés también. Eso es lo que no se dice, eso es lo que no se informa al OIT y cómo hemos corregido y seguimos ahorrando los respectivos recursos. ¿Por qué no se dice cuánto hemos bajado en las derivaciones que representan un ahorro para la institución? Eso tampoco le presentaron al OIT, pero es que la OIT no tiene la culpa. Los responsables son quienes entregan la información a propósito para tratar de desvirtuar y tratar de movernos el piso a nosotros. Pero no lo van a lograr, vamos a seguir limpiando el IES. Vamos por 60 presos, 250 destituidos y ahora voy incluso también por el vocal que tendrá que responder ante la justicia. Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Wendy. Hacemos una pausa comercial y al volver, César Montúfar estará con nosotros, acusador particular contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Qué persigue y en qué se fundamenta esta acusación particular? Lo vamos a analizar cuando regresemos. Siga con nosotros. El juez de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado Favara, aceptó la acusación particular de César Montúfar contra Jorge Glass en el caso de asociación ilícita con Odebrecht, al que el fiscal general Carlos Vaca ha vinculado al vicepresidente Glass, quien al respecto señaló lo siguiente. Veamos. Además, sobre su proceso judicial por asociación ilícita, dijo que apelará a la decisión del juez, quien calificó a César Montúfar como acusador. Señaló que él no es parte perjudicada y que pretende incluir delitos como cohecho y peculado. Y lo calificó como acusador. Eso rompe totalmente el Estado de Derecho, rompe la ley. Y mi abogado presentará una apelación el día de hoy. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Jurídicamente, buenos días, Alfredo, ¿cómo gusto. justifica su condición de víctima en este caso para formular acusación particular? Bueno, lo fundamento en el Código Integral Penal, el artículo 441, establece muy claramente que víctimas pueden ser también en el caso de que se afecten intereses o derechos colectivos o difusos, las personas que manifiesten tener un interés directo. Eso lo dice el Código Integral Penal y por eso es que con ello se abre un camino para que en este caso un ciudadano, cualquier persona, pueda llevar adelante una acusación particular cuando se afectan intereses difusos. ¿Cuáles son los intereses difusos? Los intereses que competen a todos, los intereses indivisibles, los intereses supraindividuales, como dice la doctrina. Y en ese sentido entonces el juez Favara calificó mi acusación particular y no hubo oposición tampoco del Procurador General del Estado. Aquí es a quien correspondería y corresponde el defender los intereses del Estado y que también es parte del proceso. Así que estoy plenamente calificado. Esto es un elemento importante en este caso porque permite que desde esta forma la ciudadanía pueda, siendo partícipe de estos procesos, colaborar, presentar pruebas, solicitar diligencias, contribuir a que se llegue a la verdad, que se llegue a la justicia y que no haya impunidad. Hasta el momento, en esta etapa de instrucción, solo hay la vinculación del vicepresidente Jorge Glass, formulada por el fiscal general,
quien al final de la etapa formulará el dictamen acusatorio o absolutorio. Usted acusa el delito de concusión solamente, porque podrían haberse cometido varios contra la administración del Estado. ¿Cuál es el propósito jurídico de presentar acusación particular si todavía no hay dictamen acusatorio? ¿Qué ocurre si el dictamen es sobre otro delito o si es absolutorio? ¿Qué suerte corre su acusación? Bueno, lo que dice el Código Integral Penal es que la acusación particular tiene que presentarse durante el periodo de instrucción. Estamos precisamente en la instrucción y por eso es que la acusación fue presentada durante este lapso. Ahora, el punto aquí es determinar qué delito es el que está en juego, cuál es el delito por el cual se debería acusar al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y evidentemente, y eso es muy importante, el delito de asociación ilícita queda demasiado corto, queda demasiado débil. Evidentemente, estamos frente a un concierto, a un grupo de delitos mucho más grave. Hay peculado, por supuesto, porque no solamente por pocos millones, cientos de millones de dólares. Con el reajuste de precios, el Estado ecuatoriano se vio afectado con los contratos de Odebrecht. Hay evidentemente cohecho, porque hubo pagos ilegales. Está en la evidencia que tiene la Fiscalía, de los que recibió el tío del vicepresidente, más de 13 millones. Hay lavado de activos, sin duda, puesto que evidentemente en este proceso se crearon empresas fantasmas, hubo depósitos, hubo pagos en dinero en efectivo, en dinero en cuentas que se abrieron en distintas entidades financieras del Ecuador y fuera del Ecuador. Hay delincuencia organizada, puesto que en realidad ha habido una convergencia de personas para delinquir. Es decir, estamos hablando de un conjunto de delitos frente a los cuales el proceso, el delito de asociación ilícita con el que se abrió esta instrucción fiscal es absolutamente insuficiente. Hay que tener en cuenta algo adicionalmente, Alfredo, y es que la investigación previa que se abrió en el mes de diciembre del año 2016, abierta por el fiscal Chiriboga, fue por cohecho. Y por lo tanto, aquí hay que explicar, y el fiscal debe explicar por qué esta investigación previa que comenzó por cohecho, luego muta a una instrucción fiscal articulada alrededor del delito de asociación ilícita. Así que es el momento en el que el fiscal tendrá que determinar claramente, luego de que ha habido una cantidad de nuevos elementos de convicción, de nuevos indicios. Se inhibió de continuar el caso por el fuero del vicepresidente. Pero ella precisamente fue la que señaló que era, digamos, a una asociación ilícita cuando se inició este proceso contra ciudadanos privados. Pero era una asociación ilícita con Odebrecht para cometer delitos contra el Estado. Es decir, que estaba claro que ese era el inicio del proceso, porque la asociación ilícita tenía que tener un propósito, y eso es lo que debe determinar el fiscal. Pero ¿cuáles fueron los elementos de convicción que determinaron que la fiscal Salazar vincule a Jorge Glass? Porque el hecho es que ya está vinculado, es porque se tiene evidencias o elementos de convicción que determinan esa vinculación. Bueno, mire, la vinculación fue por asociación ilícita, pero durante este proceso, durante este periodo de instrucción fiscal, hay muy importantes elementos de convicción que evidentemente tornan, yo diría, obligatorio para que el fiscal haga una reformulación de cargos, que es uno de los elementos que he solicitado. Yo he solicitado reformulación de cargos y que se cambien las medidas cautelares. En lo que tiene que ver con la reformulación de cargos, ¿qué nueva evidencia es tan importante? Está, por ejemplo, las declaraciones, primero el testimonio que rindió ese ex colaborador del señor Rivera, tío del vicepresidente, que demuestra, entre otros elementos, porque hay otros elementos que también demuestran lo mismo, que entre Rivera y Glass existió, más allá del año 2007 hasta el presente, una relación muy cercana, no solamente familiar, sino también comercial. Hay también esa evidencia dentro del pendrive que le entregó. ¿Pero hubo alguna vez alguna relación que tenga que ver con el gobierno? ¿Desempeñó alguna vez Ricardo Rivera alguna representación, tuvo alguna representación del gobierno? De los Por supuesto que sí, yo presenté, por ejemplo, correos electrónicos, pruebas de un viaje a China en el año 2010 en que Rivera fue representante de Jorge Glass con empresarios chinos para tratar temas de telecomunicaciones del sector petrolero. Están correos electrónicos que presentó el señor Alcíbar en que Rivera y Glass están conversando, discutiendo, intercambiando información sobre una empresa
fantasma creada en las Islas Marshall, Glory International, es decir, que además esta es una empresa a través de la cual se transfirieron más de 5 millones de dólares pagos ilegales de Odebrecht. Entonces, aquí hay una evidencia muy fuerte. Hay el testimonio también del señor José Santos Filho, ex administrador de Odebrecht, que no solamente se reunió con el señor Glass. Fíjese que en esa reunión, en ese audio de reunión, ellos están conversando sobre cómo Glass tiene que facilitar el pago de haberes a la empresa Odebrecht. Es decir, está facilitando gestiones a una empresa que era evidentemente una empresa que había entrado en tratos ilegales con el Estado y también tenía tratos ilegales con su tío. Es decir, estamos frente a una situación en que la evidencia claramente apunta, y por eso el fiscal tiene una gran responsabilidad de reformular cargos y dejar atrás el delito de asociación ilícita para entonces mirar el conjunto de elementos de convicción y acusar al señor Glass y a los otros implicados, si así fuera el caso, de un conjunto de delitos que sean correspondientes a las infracciones y a las faltas cometidas. El delito de asociación ilícita es un delito instrumental que se usa como un instrumento para cometer otros delitos. César Montúfar, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Invitarlos a que siga con nosotros porque luego de la pausa nos acompañará Rosa Matilde Guerrero, experta en finanzas internacionales. La situación económica del país exige definiciones, pero surgen contradicciones entre el panorama que pinta el presidente y el que contempla su ministro de Finanzas. Ya regresamos. El inicio de octubre despejará el panorama con el dictamen fiscal en el caso Odebrecht y con la convocación del presidente de la República a consulta popular. Ahí decide que el fiscal y el pueblo. A fines de octubre, la presentación a la Asamblea del presupuesto 2018 debe despejar el panorama económico en el que se hace lo que propone el presidente de la República. Pues la Asamblea necesita votación de 2/3 para hacerle cambiar la proforma o un proyecto de ley de urgencia económica. Sin embargo, hay confusión por las contradicciones entre lo que dicen el presidente y su ministro de Finanzas. Veamos. Este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad. Y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. ¿Qué es una deuda sin financiamiento? Una crisis, pues. Y el Fondo Monetario Internacional es más una entidad que provee servicios que van más en lo que es asistencia técnica, pero también hay recursos que pueden ser canalizados desde este organismo, pero ya corresponden a una última instancia, ya cuando las economías están en una situación tan grave que se les han cerrado otras puertas de financiamiento y tienen dificultades para poder establecer programas económicos al interior de sus países. En el caso ecuatoriano, primeramente, nosotros tenemos todas las condiciones, tanto técnicas, operativas, y tenemos un gobierno nacional fuerte con sus autoridades económicas que constituyen condiciones clarísimas de que podemos nosotros definir nuestra política económica soberana, y así ha sido reconocido por estos organismos, por lo que nosotros no vamos a entrar en ninguna negociación o acuerdo en ese sentido, porque no es la situación ni estamos en esas condiciones. Rosa Matilde Guerrero, especialista en finanzas internacionales, ex funcionaria del BID. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor. Un gusto saludarle nuevamente. Buenos días a quienes nos escuchan. Respecto a la necesidad de financiamiento y endeudamiento, el gobierno presentó en la proforma 2017 una fórmula. Y en esa fórmula hay espacio realmente para reestructurar la deuda, tal como ha venido anunciando el ministro de Finanzas a largo plazo y a bajas tasas de interés. ¿Qué es lo que propone el gobierno al respecto? Doctor, creo que su pregunta es clave y, si me permite, hay algo que nos preocupa, yo creo que a todos los ecuatorianos. Antes de
ir concretamente a su pregunta, creo que hay espacio, pero espacio si lo hacemos de forma clara. El país enfrenta 3 elementos claves que el presidente me parece que los ha afrontado de manera muy sencilla. Enfrenta primero un problema fiscal que más allá del monto de la deuda que el presidente transparentó los datos, ¿no es cierto?, hay un problema de ineficiencia del gasto y el presidente lo ha mencionado. Traje aquí un cuadro que ha sido claramente identificado, un problema de fiscal por ineficiencia del gasto, claramente identificado, por ejemplo, en aeropuertos que no funcionan, identificado, por ejemplo, en problemas de la refinería. Esa ineficiencia del gasto, después de una economía que vivió básicamente del gasto público, provocó un problema de crecimiento, porque no hubo un sector privado durante estos 10 años que fue impulsado. Si me permite, ese problema el problema es el tiempo. Yo le ruego que concretemos en lo que proponen, cómo hacer el financiamiento y si en esa propuesta hay espacio para reestructurar la deuda o se va a seguir con lo mismo. Inmediatamente. Si es que esos 3 problemas que están ahí, ¿no es cierto?, ¿qué nos genera? Nos genera un problema de financiamiento de 11.600 millones, ¿no es cierto? Esos 11.600 millones que básicamente nos dicen que se va a financiar con el BID y la CAF y algo con el Banco Mundial. No nos dicen cuánto con el Banco Mundial. Para poder tener esos recursos del Banco Mundial, sería importante acercarse, por ejemplo, de manera clara al Fondo Monetario. Sabemos que el Fondo Monetario va a venir a hacer un análisis de la economía nacional simplemente con el artículo 4. Eso es muy positivo. La pregunta es, ¿por qué no hacerlo, no es cierto?, sin prejuicios para conseguir recursos mucho más baratos? Por ejemplo, eso abriría puertas a recursos de largo plazo del Banco Mundial de alrededor de 3.000 millones a una tasa de 1.3% y a un plazo de 20 años. Sí, y también del propio Fondo Monetario. Y ahí le hemos acabado de oír. Pero para eso es necesario que haya, digamos, un plan macroeconómico. Efectivamente. Y eso es a lo que se niega el ministro de Finanzas, en definitiva. Exactamente, doctor. La pregunta, y por eso me permitía decir sin prejuicios, ¿por qué no hacerlo si nos negamos, por ejemplo, si negamos eso y sin embargo hemos tenido una deuda de en promedio alrededor del 9% estos años y con requisitos con China, requisitos que todos los ecuatorianos sabemos cómo han sido? Aquí no se trata de tener prejuicios. Desde el 2009 los programas con estos organismos han cambiado mucho porque son los países quienes se acercan a estos organismos. Son los países quienes disponen y hablan y dicen cuáles son sus programas. Un programa macroeconómico integral gradual, donde no se afecte a los pobres, que sea un programa fiscal, pero sobre todo sea un programa de crecimiento, donde, por ejemplo, su eje clave sea la vivienda. Ese programa debe ser presentado por el gobierno, eso está claro, y por eso es lo que se llama un prejuicio. Bueno, Rosa Matilde, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias por su participación en Contacto Directo. A sus órdenes, doctor. Gracias. Buen día. Para despedir, nos vemos mañana a las 7 de la mañana, una cita nuevamente en Contacto Directo. Alfredo, buen día también. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.